Bienvenidos compañeros participantes eh, a este curso. Iniciamos el día de hoy, 11 de julio 2021. El curso se denomina Dirección y Supervisión Educativa del técnico, como parte del técnico, eh, técnico superior en Administración Educativa. Mi nombre es José Luis Concepción. En esta oportunidad eh, doy las gracias a Dios por permitirme acompañarlos y facilitarles eh, esos conocimientos que no es que lo sabemos todo, sino que de repente nos llegó primero que a ustedes la información y por eso eh, pretendemos brindarle todas esas orientaciones posibles, guiarlos en este proceso con las asignaciones, aclararles dudas, aportar experiencias que nos permitan adquirir nuevos conocimientos o refrescar los que ya poseo. También aprender, yo aspiro a aprender de ustedes porque el aprendizaje es bidireccional, de aquí para allá y de allá para acá. Estamos en una modalidad virtual, trabajando a distancia, de manera sincrónica por la plataforma de Google Meet que nos ofrece el Instituto Nueva Luz. Bien, esto para los que no me conocen, como les decía, más que hacer presentación de títulos y cosas, quiero decirles que soy docente de profesión y ese es uno de los títulos maestros, que realmente es el que más me llena y me apasiona. Y en esta oportunidad, bueno, tenemos ya cierto tiempo de estar dictando cursos en el Instituto Nueva Luz y creo que este es el grupo uno de Dirección y Supervisión. Esperamos aclarar las dudas. Cuando tengan un interrogante, por favor, alzan la mano para brindarles la oportunidad. Bueno, también para comentarles algo de mi experiencia laboral, tenemos ya cerca de 24 años de servicio y hemos estado en diversos niveles del sistema educativo panameño. Así que eh, poseemos ciertas experiencias y conocimientos por las oportunidades que hemos tenido en las áreas en las que hemos laborado. Eh, Vamos a hacer una invocación religiosa. Creo que de una u otra forma todos nosotros creemos un ser supremo, dador de vida. Así que yo le solicito a una o uno voluntario que nos haga la invocación religiosa que le hemos presentado en forma, cada uno la hace en forma singular, porque nadie puede hablar por el otro. Cada uno lo hace en singular, lo sigue, una la dirige y los demás lo seguimos con la lectura silenciosa. ¿Quién nos colabora, por favor? Yo, profe. Yo, profe. A ver, hay dos. ¿Quién me habló primero? Dale, Yaira. Dale, pues. Va. Bueno, Dale. invocación religiosa. Ante ti me presento en esta mañana bella para darte gracias por el hermoso regalo de la vida. Dame determinación, alegría, bríndame tu hermosa compañía para poder avanzar hacia mis metas y grandes anhelos. Señor, mi vida y mi esperanza está en tus manos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, ahora vamos a hacer una autopresentación. De repente, por el tiempo, no vamos a tener la oportunidad de darles la oportunidad a todos, pero aquí vamos a darle la oportunidad a 3 o 4 y en la siguiente jornada le damos oportunidad a otros para así conocerlos un poquito más. ¿Cómo vamos a hacer esta autopresentación? Nuestro nombre, la profesión, si somos docentes en ejercicio, si no somos, las expectativas del curso y algo que se me olvidó aquí es saber si pertenecen a otra región del país. Por ejemplo, yo he tenido estudiantes de Colón, Darién, Panamá, y a pesar de las distancias,
se crean lazos y amistad y permite, se nos permite crecer un poquito más como persona. Entonces, el que hace la presentación enciende la cámara y será entregado más tardar el sábado antes de las 8 de la noche. Y el domingo 18, si no me equivoco, se va a habilitar la segunda, la asignación, la primera asignación a distancia, que debe ser completada. Para ello tienen casi una semana. Así que los trabajos en clase tienen la ponderación de la cuadrícula, nos dice 30%, las asignaciones 25%, aquí tengo que corregir que me equivoqué, estaba viendo la cuadrícula y son 25%, lo que no quiere decir que el examen final tiene la ponderación del 35%. Son dos asignaciones. Esas dos asignaciones, una tiene la ponderación de 10% y la otra 15%, lo que en conjunto nos da el 25%. Aclaro y les pido disculpas, fue un error de dedo aquí. Las asignaciones tienen el valor de 25%, aquí no dice que 30%. Y el examen final tiene la ponderación del 35%. Si sumamos eso, nos da un total de los 100 puntos. Y el horario de clase, bueno, de 9 a 11. ¿Alguna consulta, alguna pregunta Sí, con respecto a la evaluación? Graciela, ¿esto usted lo va a subir a la plataforma? ¿Qué cosa? Esa plantilla. ¿Esta ¿La va a plantilla? tener? No, Sí, esa información no la va a tener. Ah, no. ok, Debería gracias. tomarle una captura Ya, o ya la tomé. anotar. Sí, ya nada más Sí, corregimos la parte de asignación 25. sí. Gracias. 25 las asignaciones. Quiere decir que este es domingo 18, que es asincrónica, ustedes van a tener una asignación que va a valer el 10%, ¿ya? Y en la asignación que se suba, se van a subir los criterios que se están evaluando, como es la puntualidad, es fundamental, la presentación, ¿ya? Eh, Jóvenes, nosotros ya estamos a un nivel superior y nuestro trabajo a veces deja que decir mucho de la personalidad de uno. Por muy sencilla que sea la asignación, usted debe ponerle una presentación. Bueno, ya ustedes están finalizando este curso y me imagino que ya tienen cierta formación en esto. Pero no está de más recordarlo, porque eh, hay parámetros. Recuerden que estas asignaciones deben subirse a la plataforma y esto debemos subirlas, hacer las cosas bien. Cada vez que iniciamos algo, nos proponemos a iniciar algo, hacer algo, debemos tener ese ideal de hacerlo bien. Hay a manera de sugerencias, compañeros. Normas de convivencia. La puntualidad, compañeros, sobre todo. Yo le decía hace un ratito a unas compañeras, que uno de los atributos de los docentes y de los que aspiramos a ser docentes es la puntualidad. Y nosotros sabemos que el docente tiene que estar 10 minutos antes de iniciar la jornada, cuando estamos en nuestras aulas de clase, y el director 15 minutos antes. Entonces, les solicito que para la siguiente clase tenemos unos minutos antes para iniciar formalmente a las 9. Igual yo iniciaré con o sin los que estén. Igual sea uno, iniciaré a las 9 en punto. Espero, lo único que nos puede afectar es la tecnología, que nos falle el wifi o el servicio eléctrico. La puntualidad también en la entrega de los trabajos. Recuerden que la puntualidad es una parte de los criterios que se toman en cuenta en esas asignaciones. Es fundamental participar de estas clases
programadas, pero aquel que tenga alguna dificultad por conectividad o por diversas razones de peso, me informa porque las clases están siendo grabadas y ustedes pueden ingresar a estas clases y eh, recuperar la información que se brindó en ese momento. Debemos siempre, compañeros, mantener el foco de atención en los temas tratados. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces hacemos opiniones o comentarios sobre algo que no, que no responde a lo que estamos planteando, ¿ya? Y eh, en la medida que tengamos la disponibilidad de participar en la exposición dialogada, debemos eh, encender el micrófono y activar la cámara. Eh, yo sé que en algunos casos mantener la cámara afecta la conectividad, así que solamente la encendemos al momento que estamos participando. Pero igual yo pregunta, llamaré, y ese que llamo debe encender la cámara porque se supone que estamos en clase. También es importante recordar esto, la actitud de respeto y cordialidad hacia el facilitador y los compañeros de clase. A veces podemos no compartir algunas ideas, pero nosotros debemos respetar las ideas de los compañeros. En ese sentido, se requiere ser tolerantes con respecto a la idea de su compañero y la participación. Esas son las normas de convivencia. El objetivo general, bueno, fortalecer las competencias del docente en cuanto a la curso de dirección y supervisión, con el fin de que esto les permita generar en ustedes una docencia acorde a las demandas y a la evolución del saber práctico. Vamos a ver el objetivo específico, analizar algunas definiciones que abordan el tema de la supervisión escolar. Vamos a revisar algunos aspectos generales de la supervisión. Vamos a ver el marco legal de la supervisión en Panamá, determinando su característica. Y al final, luego de las sesiones, tanto sincrónicas como asincrónicas, ustedes deberían estar en la capacidad de determinar por qué la supervisión educativa apunta al mejoramiento y perfeccionamiento del proceso de enseñanza. Le hago una consulta. ¿Me escuchan bien? ¿Aló? Sí, profesora, Sí, sí le profesor. escuchamos Sí, muy me bien. escuchan. Les agradezco Escucho. eso porque, como les dije, les hacía el comentario que a veces esto se nos va el internet y quedamos, como quien dice, hablando solos y nosotros realmente lo que queremos es que todos tengamos la oportunidad de participar de las jornadas, apreciarlas, escucharlas y eso es lo más importante. En el momento que ustedes vean que yo tenga una dificultad con el micrófono o la presentación diapositiva o que algún compañero está tratando de ingresar y no le he podido admitir, me indican, por favor. Bien, eh, regresamos. ¿Están viendo la diapositiva? ¿Aló? Sí, Sí, profesor. profesor. Habla de la justificación. Correcto. Sí, profesor, Sí. así es. Bien, nosotros presentamos aquí una justificación de por qué nosotros consideramos que este curso es importante, no solamente por el técnico que están estudiando, sino porque esta línea de acción, esta área, en la actualidad toma una relevancia, una importancia, y es muy grande en estos momentos en que estamos en, en una educación a distancia en todos los niveles, en el primer nivel y en el segundo nivel del subsistema regular. Eh, Primaria, preescolar, primaria, premedia y media. ¿Ya?
debemos estar claros y saber la importancia sobre lo que es la supervisión y sus beneficios, porque a diario encontramos unas exigencias por la productividad de la actividad en el ámbito educativo, y en los docentes recae mucha de la responsabilidad del logro de esa calidad, porque la misma se inicia en la escuela con el proceso de enseñanza-aprendizaje, que debe ser mejorado constantemente, y una actividad que nos apoya y nos asiste para el logro de este fin es precisamente la supervisión educativa. Como le decía, nosotros estamos en una modalidad a distancia, entonces se requiere buscar los mecanismos de que ese supervisor, llámese local o regional, le brinde el acompañamiento, asesoramiento, la guía a ese docente de cómo atender o realizar efectivamente su trabajo en beneficio de esa niñez y esa población estudiantil que tanto lo requiere. Evaluación diagnóstica. Aquí hacemos un compás, un alto, y vamos a solicitar 2 o 3 participaciones voluntarias. Yo las participaciones las anoto, y para mí tiene mucha importancia porque en el momento de evaluar nosotros podemos dar una consideración. ¿Qué es la supervisión educativa para ustedes? ¿Qué entendemos por Graciela, algo? Graciela, bueno, No es, disculpa, Graciela, no es que lo busquemos en YouTube, no. ¿Qué no, yo no lo usted estoy buscando maneja? en YouTube. Sí, no, yo no lo digo por Sí. usted, sino No, que no, maneja. Dele. lo voy a decir con mis palabras. Eso. Para mí, la supervisión educativa sería aquí. Bueno, la supervisión en sí es cuando la supervisión, te conozco, es la que, vamos a decir, hay un supervisor de un colegio, hay supervisores de áreas o de asignaturas. Entonces, esas personas están anuentes a esa forma de enseñanza que tiene cada docente en X colegio. O sea, está en una constante observación de que si se planeó, si en verdad ese tema fue impartido, si está cumpliendo con los requisitos o los mínimos o lo necesario, pues que ese niño debe aprender. Bueno, eso depende también de los niveles. Y entonces es como una observación y entonces también debe de tener debe tomar, como le digo, apuntes para hacer cualquier observación y eso así le ayuda al docente a corregir cualquier dificultad que de repente pueda tener. Para mí es eso. Perfecto, Graciela, muy bien. Eso es lo que queremos, su participación, porque ustedes manejan mucha información. Correcto. No había encendido la cámara, disculpe. Diga. Que no había encendido la cámara. Sí. Okay. Ok, Graciela, no hay problema. Ahora yo les hago una consulta. ¿Qué habilidades profesionales debe poseer un supervisor educativo? Buenos días, profesor. Lilibet para participar. Encienda la cámara, No, Lili. no puedo, profesor, porque estoy muy resfriada y de verdad que no me siento Ok. en las condiciones. Te disculpe. No, dele, ¿vale? Ajá. Bueno, para mí y dentro de mis conocimientos y experiencias, siento que una de las principales habilidades que debe poseer el supervisor educativo es ser un líder, contar con el liderazgo, tener mucha paciencia, comprensión, habilidades de trabajar en equipo, no en grupo, en equipo, y ser una persona íntegra. Correcto, así es. Bien, yo sé que nosotros como docentes, aunque no ejerzamos, y los que estamos en ejercicio, no estamos alejanos de la información que ocurre en nuestro Ministerio de Educación. En la actualidad hay un concurso directivo para los que aspiran a ser directores y supervisores de centros educativos de básica general y de media. Entonces, aquí hay algo fundamental. Muchos quieren aspirar a llenar esas plazas que están vacantes, ya sea porque el supervisor o director se jubiló o porque
se jubiló y se retiró, o porque es una plaza nueva creada por la necesidad. Entonces son muchos los que aspiran, pero hay muchas cosas que se deben reunir porque una cosa es querer y otra cosa es poder. ¿Ya? Hay una de serie de habilidades profesionales, ¿ya? Que debemos saber el docente. Y esto lo van a dejar en evidencia en el momento de la entrevista. Lastimosamente es así. El jurado calificador se da cuenta quién maneja información. Entonces, Profe, una consulta. diga, diga. ¿Qué requisitos hay que tener para ser un supervisor? O sea, hay que tener años ya de ejercicio como docente. Sí, tiene que tener 5 u 8 años de servicio. Tienes que tener la acreditación que te permita eh, que informes que de repente que verifique pues que usted en efecto que tiene la formación, ya sea universitaria, a través de estudios de licenciatura, posgrado o maestría. Entonces eso es fundamental, no ser sancionado, entre otros series de requisitos, por ejemplo, los años de servicio, la sanción, tienes que hacer un proyecto, justificarlo. La puntuación es una parte del requisito, pero ustedes saben que de los, de los, todos los que aspiran a un puesto directivo, solamente 10 van a la prueba escrita. Y de los 10 solamente 3 conforman la terna. Y de los 3 la ministra selecciona uno. Es decir, que si estás el número 1, no quiere decir que eres garantía que te van a nombrar, porque pueden nombrar al 2, la ministra puede nombrar al 3. ¿Ya? Entonces, otro de los requisitos es el examen psicológico, la de salud. ¿Ya? Entonces, seguimos. ¿Qué implica para usted la frase, la supervisión escolar es el pulmón del sistema educativo? Profesor, Ujú. bueno, la supervisión escolar es una de las funciones muy importantes, como aquí dice, es el pulmón del sistema educativo, porque a través de ese proceso permite orientar y evaluar al docente en su desempeño profesional y personal dentro del ámbito educativo. Así es fundamental, es una parte Buenos días, medular. profesor. Para agregar también a lo que dijo la compañera, al recaer una responsabilidad tan grande ante un supervisor, pienso también que debe siempre permanecer actualizado en cuanto a la educación en la actualidad, sobre todo ahora que estamos en tiempo de pandemia. Ujú. Yo puedo agregar algo, mire, que habla de supervisión escolar. Mira, la frase habla la supervisión escolar. Y les digo algo, compañeros y compañeras, la supervisión escolar, el primer supervisor de la escuela es el director que ejerce la supervisión local. El supervisor realiza la supervisión regional y está para esa escuela en donde no hay director titular. Entonces, si decimos que es el pulmón, contempla muchos aspectos, como lo decía, creo que era Fátima, ¿ya? Sí, profesor, así es. Es un elemento clave, elemento clave. Este tema es un tema bonito porque, aunque no tengamos la experiencia, nosotros hemos sido estudiantes, ¿ya? Y hemos tenido una u otra manera, forma, la oportunidad de estar o vivenciar lo que se vive dentro del sistema educativo, específicamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, eh, una o un compañero que me lea
La diapositiva, por favor. Ya, profe. Dele. Una de las tareas más importantes, difícil y existente dentro de cualquier empresa es sin duda alguna la supervisión del trabajo ajeno. No obstante, siempre queda la interrogante de si realmente existe la supervisión. Es frecuente escuchar a los docentes con quejas como en mi escuela no hay supervisión, no me gusta que me supervisen, la supervisión es puro papeleo. Cuando me supervisan solo se resaltan los aspectos negativos, no se me orienta. Estas y otras expresiones revelan en cierto modo la ignorancia, los perjuicios, la confusión ocasionada por el desconocimiento del propósito primordial de la supervisión educativa. Gracias. Como nos dice la diapositiva, una de las tareas importantes y difíciles dentro de cualquier empresa, y no hablamos ahora de educación, hablamos del ámbito general, es la supervisión. A nadie le gusta que le supervisen y nadie le gusta supervisar el trabajo de los ajenos. ¿Por qué? Porque no queremos, como quien dice, buscarnos problemas. ¿Ya? Entonces, pero la supervisión se requiere porque las cosas se deben hacer como tienen que ser. Y el ser humano, por su capacidad intelectual, a veces toma muchas posturas que no son las correctas. Y cuando vemos que las cosas a veces están sueltas, nos llega a la mente, bueno, ¿será que realmente no existe la supervisión? Pero estamos hablando en forma general. En las empresas, el supervisor está pendiente del horario, qué está haciendo, está hablando, está haciendo buen uso de los recursos. ¿Ya? Hay un control Profe, estricto, hay un control estricto, diga. la compañera Reina Cuesta Sí, dice que se le acabó de ir la luz y quedó sin internet. ok. Gracias por la información. Ujú. Ok. Entonces, vemos pues que en cuanto al área de educación, vemos que cuando se selecciona, se nombra, se asigna un supervisor a una zona escolar, de una vez se crea cierta barrera, porque los docentes muchas veces ven al docente, al supervisor como un enemigo, no como un aliado y amigo. Y en las escuelas grandes que tenemos el subdirector técnico docente, que es el que tiene que llevar la supervisión técnico docente, ese es el supervisor directo. Claro, está el director, le compete la responsabilidad, pero por el cargo que ejerce el supervisor técnico docente, le corresponde entrar al aula. Y vemos que a veces la supervisión genera una serie de situaciones, aprensiones, eh, nerviosismo, apatía, disgusto, porque la verdad, compañero, muchos docentes no les gusta que les supervise su tarea. Si supiéramos que la supervisión es nuestro aliado, es nuestro amigo, y debemos cambiar esa actitud. Yo debería alegrarme que entre el supervisor, sea mi técnico docente o el director o el supervisor, que venga a brindarme esas orientaciones, porque yo requiero saber si estoy haciéndolo bien. Pero ¿qué pasa aquí, compañero? Son los enfoques, son las actitudes, son los roles que muchas veces como directivos, a veces directores o supervisores tomamos, y es donde hemos, como quien dice, vendido mal nuestro trabajo, porque confundimos lo que es la supervisión. Y fíjense que aquí no dice, la supervisión es puro papeleo.
Cuando me supervisan solo resaltan los aspectos negativos, no se me orienta. Entonces nos dice que esto refleja parte de nuestra ignorancia. Nuestra como docente y nuestra como supervisor o director, por el desconocimiento primordial de la supervisión educativa. Entonces hay que cambiar ese enfoque, porque nosotros, compañeros, ¿me escuchan? Aló. Sí, profesor. Porque nosotros Sí, estamos, profe, sí. sí, gracias, nosotros estamos trabajando con seres humanos. Estamos trabajando con una juventud en formación, con niños. Y yo no puedo, yo tengo que cambiar mi forma de pensar, de ver a la supervisión como algo negativo. Porque no estoy trabajando con máquinas o no estoy trabajando en una empresa de una panadería. ¿Qué pasa con un señor que trabaja en una panadería y le dice, bueno, tienes que hacer de este quintal, hacer este quintal en pan? Él lo hace, pero si se pasó en sal, en levadura o en agua y dañó la masa o se le quemó la masa, él puede hacer otro saco y cumplirle y que darle al jefe. Bueno, esa masa que dañó y los ingredientes que perdió se los pueden descontar poco a poco y sigue, el jefe no pierde y seguimos adelante y se cumple. Pero acá no podemos estar con esto de que el niño hago bien o no mi trabajo y sigo para adelante. Planifico, no planifico, cumplo, no cumplo. Es importante la supervisión por eso, porque los padres de familia han puesto lo más valioso que tienen, que son sus hijos, en nuestras manos. Y yo, como profesional de la educación, debo corresponder con lo mejor de mí, con lo mejor de mí. Supervisión educativa dice, veamos la evolución del término. Dice que se deriva de la palabra supervisión, se deriva super, sobre, y de visum, ver, implica por lo tanto ver sobre, revisar, vigilar. O sea que la supervisión está como quien dice a un nivel un poquitito alta, en una posición que te permite tener una visión más completa. Esto te permite ver muchos elementos, ¿ah?, que están realizándose en el proceso educativo. Y nos dice la diapositiva que la función supervisora supone ver que las cosas se hagan como fueron ordenadas. Entonces, hoy en día nosotros tenemos docentes que se incorporan al sistema, o directores, o padres de familia, o estudiantes. Entonces nosotros en esa tarea, director o supervisor, tenemos que hacer esa jornada de inducción. Llegó un docente nuevo, aquí se trabaja así, este es el esquema, estos son nuestros valores institucionales, este es nuestro horario de trabajo, estos son los elementos que manejamos como docentes, aquí hay estas comisiones, este es nuestro organigrama, porque tenemos que poner al docente en sintonía de la visión, misión que aspiramos como centro educativo para que las cosas se hagan como deben ser. Entonces la supervisión apunta al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, para lo cual tiene que tomar en cuenta toda la estructura teórica, material y humana de la escuela. Entonces, vemos pues que no es solamente entrar al aula, sino ver las condiciones de ese ambiente. Ese ambiente es propicio, contamos con materiales necesarios. Todo esto se recoge en acta e información para ser emitida o dirigida a la dirección regional. Entonces, la imagen nos dice que la supervisión en educación no es fiscalizar, es asesorar.
es una ayuda técnica al docente. La fiscalización es una parte, pero no es fiscalizar como tal en el sentido de que solamente me voy a dedicar a eso. Profesor, disculpe, ¿podría pasarle a diapositiva anterior? Anterior a la que tenía. Eso. La otra. Ujú. Esa. Lo que sucede es que se me fue la conexión y Sí. perdí esa parte. Ujú. Un momentito. Listo, muchas gracias. Ok. Entonces, volviendo a esto, tenemos pues docentes que se quejan de que entre supervisor y director, pero es que esto es parte de un sistema que está articulado y que debe ser debidamente apoyado por los directivos. Porque la razón de ser de los centros educativos es la formación integral de los estudiantes. No es ver si la escuela está bien pintada, si tiene baldosa. Eso es parte para brindarle las condiciones al estudiante, al proceso, para que se desarrolle bien. Pero es ver en esencia cómo están esos aprendizajes de nuestros estudiantes. Y en donde está el director titular, ese es el rol fundamental de los directores titulares. Hoy en día vemos directores que están enfocados más en la administración de los recursos que en la parte pedagógica. Bien, entonces el término supervisión tiene significado diferente. Toda persona que lea o escuche esta palabra la va a interpretar según sus experiencias, según sus necesidades y los propósitos. Usted le pregunta a un gremialista y él va a decir que la supervisión no sirve. Usted le va a preguntar a un director y él le va a decir otra definición por su experiencia y su posición. Usted le va a preguntar a un docente centrado y él le va a responder. Usted le va a preguntar al director regional y también usted le va a preguntar a un padre de familia o a una autoridad civil. Cada uno tiene una interpretación de la supervisión. Lo que sí es cierto, compañero, es que existe una necesidad de supervisar, ¿ah?, el acto docente. Y esto implica reconocer que existe una diferencia entre el modo cómo son las cosas y el modo cómo deben ser, cómo son. Ustedes me disculpan, compañero, no quiero herir susceptibilidades, pero hace un rato yo les leí el objetivo general. No sé si le prestaron atención. Pero miren, hoy en día, los que ya estamos en el sistema, pero hoy en día ya muchos quieren entrar al sistema educativo y cuando están con esa intención dicen, mándeme por donde sea. Y cuando ya están en el sistema, parece que se le olvida la vocación, la misión, la mística, el profesionalismo. Si nosotros sabemos que ser docente implica laborar de lunes a viernes, implica tener un horario de 8 a 12, 8 a 1, no sé, uno tiene que estar, si yo acepto que me voy para tal escuela, yo sé que tengo que viajar los domingos, yo sé que tengo que cumplir un horario, yo sé que no puedo en horas laborables estar chateando o hablando con mi compañero, una hora conversando en el pasillo, porque ese tiempo es valioso, ese tiempo se lo están pagando para que atiendan a esos niños. Pero ¿qué te pasó? Tenemos directores que no saben hacer las cosas.
llama la atención en el pasillo o no la llama. Y ahí es lo que decíamos hace rato, como que no existe la supervisión porque todo el mundo hace y deshace. Nosotros no tenemos que olvidar la mística del rol que tenemos porque tenemos un nombre tan grande que no nos llaman maestro. El maestro era Jesús. Y el ser docente es la profesión más valiosa que hay, más importante. Si no fuera por los docentes, no existieran los médicos, los ingenieros, las enfermeras. Entonces, ejercemos un rol muy importante. Y nosotros tenemos que estar comprometidos con este rol. El proceso educativo no puede quedar liberado a la suerte y a la expectativa de si resulta o no. Entonces, cuando la supervisión educativa se impone como órgano interesado en el desempeño de la escuela. Hace un tiempo escuchaba un docente, ¿cómo te fue? Eso era antes de la pandemia. ¿Cómo te fue en el año escolar? Y se me fue bien. Nada más se me quedaron 5 niños. Creo que eran como 20. Dios, pero es que a nosotros como docentes no nos debe ir bien. Es a los estudiantes que les debe ir bien. Cuando a los estudiantes les va bien, a nosotros como director o supervisor o subdirector nos va bien. Porque el resultado de esos aprendizajes es lo que da el éxito de nuestra carrera profesional. A mí no me debe ir bien, es al niño. Para eso yo hago una propuesta didáctica. Para eso yo reviso ese currículo priorizado. Para eso yo me pongo a diseñar mis recursos, mis medios didácticos. Para eso hago mi guión de clase. Disculpen, no estamos regañando a nadie, estamos hablando de lo que debe hacer, lo que debe ser. Y sí es cierto, compañero, aquí en supervisión falta mucho también. Aquí no vamos a salvar a nadie de que no, solamente es los docentes, no. Tenemos unidades de subdirectores, directores y supervisores que no debieran estar en esa área. Porque lo que están haciendo es un daño a la educación también, a ese docente. Porque más que motivar, lo que les preocupa es intimidar. Entonces, la supervisión de la educación, o mejor dicho, la supervisión en educación debería ser integral y consecuente. Integral. ¿Por qué diríamos que integral y consecuente, compañero? Aló, 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 ¿están ahí? Se me fue el internet. Aquí estamos. Es que quedé hablando solito y me Y estamos, preocupa. profesor. No se me duerman, por favor, que este es un tema bonito, porque nosotros tenemos que tener aspiraciones. Ustedes, los que ejercen y los que están, por los que los nombres, ustedes tienen que tener aspiraciones profesionales. En un momento voy a estar en la docencia, pero después voy para la superdirección, la subdirección, la dirección o la supervisión. ¿Y por qué no una dirección regional? Entonces, ¿por qué debe ser integral y consecuente? ¿Ah? Buen día, profesor, para dar mi opinión. Perfecto, muy bienvenida. Eso es lo que queremos. Debe ser integral y consecuente porque a los docentes se le debe capacitar y Ujú. luego de esa capacitación debe dar seguimiento si en verdad está
cumpliendo si en verdad la capacitación fue como de provecho. Ujú. Así es. Muchas gracias, Yurisbel. Sí, Bien, ella ha tocado un tema muy puntual. La educación, la supervisión de educación debe ser integral y consecuente porque debe integrar, porque debe abordar todo. No solamente centrarse en ir a la escuela y ver si tiene silla, si le falta la pintura. Sí, eso es importante, pero tú también tienes que abordar otros aspectos como aspectos del manejo de documentos administrativos de parte del docente. Establecer reuniones con la comunidad educativa, establecer conversaciones con los con los docentes, con los estudiantes, con los directivos, con los administrativos. Porque a veces tenemos hasta directivos que se creen jefes de los docentes. Y tenemos administrativos que creen que son docentes. Entonces, consecuente porque debe ser acorde a lo que se espera en el sistema educativo, congruente y de acuerdo a lo que se aspira. Y Jurisbel decía algo sobre la capacitación. Las capacitaciones son brindadas por las OCA. ¿Ustedes saben qué son las OCA? Las OCA son los organismos capacitadores. Ellos son los que se encargan de dirigir las capacitaciones a los docentes, y es por eso que ustedes ahora en el tiempo de pandemia se ofertaba una serie de capacitaciones a los docentes, y los docentes se inscribían, cumplían el horario, entregaban las asignaciones. Y eso le daba la oportunidad de ser merecedora del certificado a las 40 horas que le determina eh, la asignación de un medio punto. Entonces, hay una situación ahí que estas capacitaciones no se le da el seguimiento para ver si se está implementando, qué efectos tienen, si es positivo, qué dificultades tuvo, nada. Entonces, anteriormente los supervisores capacitaban, brindaban estas capacitaciones. No es que los supervisores ya no estén capacitando, sí están, porque en unos días, en este año, se han dictado 2 capacitaciones. Se le dictó del programa tal, Aprendamos Todo a Leer, estudiantes, docentes de primer grado, primero a los de segundo y tercer grado, y en un segundo momento a los docentes de primer grado que por X motivo no la habían tomado. Entonces, es fundamental las capacitaciones. Entonces, vemos pues que en la práctica hay 2 tipos de supervisión, una administrativa y otra docente. ¿Ya? La administrativa, ¿quién la realiza? Buenos días, sí, El mi director, el director, sí. Ujú. Y la otra docente, ¿a qué se refiere esa? el técnico docente. El Ujú. técnico docente, Graciela, el técnico docente es la persona encargada de velar por los planes o anuales, semanales, trimestrales, diarios y que se ejecuten, que el docente puede ejecutarlo, pues, el maestro, el docente lo puede ejecutar. Entonces, ese director técnico docente debe estar encargado de esa parte de supervisión a lo que es los docentes. Sí, muy bien. Les comento. La administrativa la ejerce el subdirector técnico docente o el director. Y también el supervisor regional. Y también el supervisor nacional. Nosotros hace unos años tuvimos la experiencia, bueno, aquí
en Santiago, nosotros tenemos la visita de los supervisores nacionales. Ellos llegan a las regionales y ellos se desplazan por el cargo que ocupan a cualquier centro educativo. Lo único que no pueden entrar por entrar, ellos tienen que pedir permiso, y al igual que el supervisor regional, permiso al director del centro educativo y decirle, yo voy a entrar al aula para ver el desempeño, el desarrollo del acto docente, el acto educativo. Esa es la administrativa. Profesor, yo tengo una pregunta. Cuando usted dice ellos tienen que pedir permiso, ese permiso lo deben hacer semanas, días antes, o pueden llegar vamos a suponer, llegar de sorpresa y en el momento pedir permiso y pasar. Sí. ¿Eso tiene alguna metodología, logística? Una forma de ser, sí. El supervisor la puede anunciar nacional, regional o local. Miren, el supervisor local, regional o nacional la pueden anunciar a través de una circular o no la pueden anunciar. No la anuncian y llegan al centro educativo. ¿Ya? Entonces, ellos llegan, no la anunciaron, pero ellos, en el caso de los regionales o nacionales, ellos deben solicitar permiso al director. Una vez tenga el visto bueno del director, ellos pueden ingresar a cualquier aula, ver el desempeño. Y eso se ha dado. Yo tengo la experiencia, lo que pasa es que no podemos estar mencionando nombres. Llegó la supervisora nacional a esta escuela, 2 docentes y no había nadie. Y encima había unos padres de familia cerca y le dijeron, tienen como 5 días que no vienen. Son una serie de situaciones difíciles porque el reporte se da. Podemos asumir que había una situación que estaban atendiendo, estaría en capacitación, qué sé yo. No se sabemos, pero no lo encontraron. El local, que es el director o el técnico docente, lo puede anunciar con una circular. Tal día estaremos visitando las aulas. El docente se prepara. Pero también no las puede anunciar y él llega. Y esto no debe ser motivo de incomodarse ni molestarse, porque muchas veces cuando la local se realiza es porque ya se da un tiempo prudente para que tengamos los documentos administrativos al día. Entonces, vamos a ver la otra docente. ¿Cuál es esa otra docente? Recuerden que hay escuelas grandes en donde tienen un coordinador. Si tenemos 5, 6, 8 grupos de primer grado, los directores escogen un coordinador. Bueno, ese coordinador recoge muchas veces, en algunos casos, compañeros, las planificaciones, las estructuras temáticas, los guiones clase. Y recoge los informes de, de los logros o las debilidades. ¿Ya? Pero este docente, por no tener la condición, él no se mete al aula, él no ingresa al aula, él solamente maneja los documentos administrativos. Pero el manejo de los documentos administrativos es una supervisión. Eso lo vamos a ver más adelante en los tipos de evaluación, y si es directa o indirecta, y las técnicas. Y él puede emitirle un comentario, un juicio, una observación al docente. Dice, mira, este objetivo yo creo que debe replantearlo, reformularlo, o los indicadores de logro, qué sé yo. Pero en las escuelas de premedia, las escuelas premedia o media, existe no es coordinador de materia, el nombre se me escapa. Sí, coordinador de asignatura. Bueno, Sí, los matemáticos, los sí. biólogos o la ciencia, a veces le integran, Ellos, química, física. ellos por sus cargas horarias, ellos llegan a veces a tener hasta 10 horas de atención al grupo, porque las otras horas la tienen en la atención como coordinador.
todo esto está reglamentado en nuestro sistema educativo, cuántas horas debe tener, para qué cantidad de docentes debe haber. Por ejemplo, vamos a hablar lo que vivimos aquí en Santiago, el Instituto Racá. Ahí hay cuántos profesores de español. Bueno, hay un coordinador de asignatura, ¿ya? Y hay un subdirector técnico docente. Bueno, ese coordinador le da ciertas orientaciones, pero para ser coordinador tiene que tener ciertas requisitos, cumplir con ciertos requisitos y ciertas actitudes. Entonces vemos un supervisor docente tiene como función principal asistir a los educadores para ayudarlos a mejorar el proceso de enseñanza mediante la aplicación técnica y procedimientos especializados, los cuales provienen de un proceso de planificación. O sea, nada es al azar, todo debe ser de un proceso debidamente planificado. La supervisión educativa en términos generales es ayuda para mejorar, es una ayuda. Eh, Cuando no se da esta ayuda y se tiende a realizar otra atención, entonces eso se da por las actitudes que toman las personas. En este caso, el subdirector, director o supervisor. Porque la intención no es intimidar, atropellar, molestar, fregar, como uno dice, sino es colaborar, ayudar, para que el proceso de enseñanza y aprendizaje se dé de la mejor manera. Y esto ocurre cuando se ayuda a los maestros a dar un paso hacia adelante. Esta es la tarea del director, del supervisor. Mejorar la situación de aprendizaje, realizando una actividad de servicio que apoya a los maestros para que realicen mejor su función. Bien, terminó un trimestre y quiero saber las deficiencias. ¿Cuánto hay en español? ¿Cuánto hay en las académicas y no académicas? Yo sé que el docente tenga la disponibilidad de hacer ese conversatorio o hacerlo escrito que justifique por qué esa ausencia. Ah, pero estamos en una modalidad a distancia. Sí, pero el decreto que modificó el decreto 25 que establece el calendario escolar, que modificaba el artículo 2, establecía claramente los lineamientos y decía, donde no existe la conectividad, es tarea del docente realizar las tutorías, conversatorios con los padres de familia, visita a los hogares. Pero, compañero, para estar en sintonía con esto, uno tiene que leer. Uno como docente tiene que leer, manejar la información. Pero cuando escuchamos esto que viene un director o supervisor, entonces dice, nos incomodamos porque pensamos que nos están vulnerando nuestro derecho. Y no nos están vulnerando nuestro derecho. Ellos están haciendo cumplir un decreto ejecutivo firmado por el presidente y la ministra. Porque no se trata de enviar un documento, una guía o un material impreso y mandarlo un mes o 22 días o 15 días. A los 15 días recibo y envío el otro y así. Eso es una encomienda, una entrega y recibo y ya. Usted lo revisó. ¿Qué seguimiento le está dando eso? ¿Qué acompañamiento le está dando al chico que tiene dificultad? Usted estableció los instrumentos de evaluación que le permitan ampliar esa panorámica. Le brindó al chico que hiciera una bitácora, que se autoevaluara y en 3 columnas diga, yo aprendí, esto no me quedó claro, esto debo investigarlo. Que el chico lo escriba y que cuando uno como docente lo revise dice, tengo que profundizar aquí.
Pero cuando entonces le decimos al docente que tiene que ir al aula, que tiene que ir a la escuela o visitar al alumno, entonces decimos, nos caen los gremios porque dice que estamos vulnerando los derechos, que aquí nos va a garantizar la salud, pero si ya tenemos 2 vacunas y el decreto establece claro cómo se debe trabajar. Profe, Diga, profe, algo. un ejemplo, no vamos tan lejos que digamos, en el caso de mi hermano, él está en tercer año y entonces él está trabajando por módulos y realmente, como usted siempre dice, que no es entregar por entregar los módulos a los estudiantes y que nada más entreguen la fecha indicada y cómo se llama el mal va a ser para el estudiante, porque tiene que ver como una secuencia ahí, que el estudiante esté preguntando o que él esté anuente a preguntarle al estudiante si entiende o no entiende. En mi caso, bueno, como vivo con mi hermano, yo siempre en el sentido, no lo ayudo en el sentido de hacerle todo, sino lo superviso, lo guío para que él realice un buen trabajo y le presente un buen trabajo a los profesores, pues lo que realmente requieren en el módulo. Y yo siento que así como vamos con esto de la pandemia, como usted dice, ya los que tienen 2 vacunas, muchos padres de familias que yo hablo con ellos realmente quieren que los estudiantes vayan a clase porque en el tiempo de primer grado, segundo grado, quizás algunos padres de familia no tengan esa metodología en sus casas. No es como el docente, pues que está ahí supervisando que el niño entienda, que dé paso todos los procedimientos a dar. Esa es mi opinión, pues, en lo personal. Muy bien, Yaira, muy bien. Te felicito por tu participación. Es que es así. Mire, si yo tengo conectividad y yo estoy atendiendo a mis estudiantes con un horario de lunes a viernes. Bueno, ahí yo le estoy dando el seguimiento porque no, él está subiendo a la plataforma tarea, él está evaluando. Ahí no hay problema. Mire, compañero, le voy a decir algo. El impacto de la pandemia en el sector educativo se va a ver dentro de 8, 10 o 15 años, cuando estos chicos tengan que ingresar a la universidad. Esas lagunas no se van a llenar. Y a veces nosotros nos incomodamos y a veces nos volvemos insensibles, porque aquí yo abogo a la sensibilidad, a la apatía, al ser empático y ser solidario. Y les digo algo, lastimosamente la cuerda se revienta por la parte más delgada. Y hay chicos, estudiantes muy inteligentes, que cuando te reciben atención de esos docentes, tenían grandes logros en su aprendizaje. Porque el padre de familia que tiene los recursos va y compra una computadora, compra un laptop, pone internet. Si tiene internet, aumenta la velocidad. Y el chico, aquel que no tiene ni radio. Entonces, esto es cuestión de ser empático, ponerme en la posición de ese chico. Y también yo digo a los padres de familia, ponerse en la posición del docente, comprender al docente, que no va a estar todos los días, pero al mes que haga 2 visitas o una visita. Miren, esta pandemia ha sacado lo valioso de muchos docentes. Tenemos docentes muy excelentes, abnegados, que yo me quito el sombrero. Wow. Su amor por la vocación, su amor por los niños, su entrega hacia su trabajo puede más que el miedo a ese virus. Y tal vez ustedes dirán, sí, pero uno le sirve a los hijos vivos, sí, pero es que nuestros estudiantes se convierten en nuestros hijos también. Entonces, la pandemia ha sacado en algunos casos lo mejor de algunos educadores y en otros casos ha sacado lo peor. Porque conozco casos de situaciones donde los docentes
le da igual si el chico recibió o no recibió y no se ha acercado a su estudiante porque se agarra de que la educación a distancia. Esto es difícil, es algo duro. Y es cierto, para poder regresar a las clases semipresencial tenemos que tener todo de que nos permita la certificación de escuela segura. Pero las tutorías las podemos hacer, el conversatorio con el padre de familia lo puedo hacer guardando las medidas, claro está, guardando las medidas. Entonces, compañero, cuando se logra que el docente dé un paso hacia adelante, estamos cumpliendo con la tarea del supervisor. La supervisión educativa, vamos a presentar algunas definiciones y la vamos a leer textualmente, porque una es de Luis Arturo Lemus y nos dice: la supervisión quiere decir coordinar, estimular y dirigir el desenvolvimiento de los profesores para que por medio de ellos se estimule a cada individuo a través del ejercicio de su talento hacia la más completa y más inteligente participación en la sociedad a la cual pertenece. Imagínense. Otra, la moderna supervisión escolar es, pues, la acción positiva y democrática destinada a mejorar la enseñanza mediante la formación continua de todos los interesados: el alumno, el maestro, el supervisor, el administrador, el padre de familia o alguna otra persona interesada en el problema. Miren esto. Por eso que la supervisión es integral, ¿ya? Porque involucra a otras personas, qué sé yo, la iglesia, un club cívico. Entonces vemos estas otras definiciones, seguimos leyéndolas. Dice: la función básica de la supervisión es el mejoramiento de la situación de aprendizaje de los niños. Es una actividad de servicio que existe para ayudar a los maestros en el desempeño de su labor. La supervisión escolar puede sintetizarse como asistencia a las actividades docentes, de manera de darles coordinación, unidad y continuidad para que la escuela alcance con mayor eficiencia sus objetivos. Y Mineo Giuseppe Nericis. Entonces, mire, compañeros, les voy a decir algo. ¿En el sistema educativo va a haber deficiencias? Sí, claro que va a haber. Porque aquí no estamos diseñados todos igualmente. No, nosotros estamos diseñados de una forma muy particular donde unos tienen más capacidades altas, bajas, medianas. Tenemos diferentes ritmos de aprendizaje. Tenemos inteligencias emocionales. En el aula hay una diversidad, sí. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros cuando encontramos que hay deficiencia? Le corresponde al director o al supervisor orientar a ese docente. Ve, ya usted le dijo, habló con ese papá para que lo refiera a medicina general y lo evalúen con el psicólogo. O usted como director ya hizo las gestiones para que de la dirección regional el equipo de especialistas los venga a evaluar. Ya usted hizo gestiones con el IPE para que como gestión les brinden un apoyo para que estos niños sean evaluados. Porque nosotros los educadores no somos especialistas y no podemos etiquetar a un estudiante. Nosotros sí podemos determinar o ver que el niño tiene ciertas deficiencias de aprendizaje, pero no sabemos de qué tipo. Pero no es quedarse que el niño fracasó y ya, pero yo voy a buscar la manera, la forma de ver si este niño lo que le pasa es que tiene una necesidad especial y necesita que se hagan adecuaciones curriculares, significativas o no significativas, o de acceso, qué sé yo. O es que ese niño necesita una atención individualizada de mi parte. Entonces, cuando se da esto que yo le hablo, entonces se está dando la supervisión.
No ver los niños como números fríos, no, ese niño representa una persona, una vida, y que tenemos que buscar la alternativa de ver cómo lo podemos apoyar. Y es la tarea del supervisor, ya sea local o regional, orientar a esos docentes para que den ese paso hacia adelante y le puedan brindar mejores respuestas a la atención de sus estudiantes. Entonces, viéndolo en forma general, de la evaluación, de las definiciones que leímos, podemos tratar de sugerir una basada en los siguientes conceptos. Podemos sugerir una, y esto es fundamental, que le presten atención porque ustedes en la primera asignación de hoy, que tienen hasta el otro sábado para entregarla, me van a tener que elaborar una definición de supervisión educativa suya, pero atendiendo a estos aspectos que le estoy señalando aquí. Uno, que dice, la supervisión es una función la función básica de la supervisión docente es lograr el mejoramiento de los resultados de los procesos de enseñanza-aprendizaje. La supervisión docente es una actividad de servicio, de ayuda, de asistencia a los educadores en el desempeño de su labor, que atañe a todas las actividades y a todas las personas que concurren al proceso educativo, que debe ser sugerente, participativa y nunca imperativa ni autoritaria. La supervisión es una actividad que debe realizarse en equipo sobre la base de los procedimientos de trabajo en grupo. ¿Dónde están las rendiciones de cuentas pedagógicas del centro educativo? Informe sobre lo económico. En fondo de matrícula tengo tanto. La escuela recibió en FESE tanto. De esto se desglosa tanto para el fondo de matrícula. De esto tanto para el fondo de bienestar estudiantil. Y de esto compramos y compramos. Y tenemos tanto. ¿Y qué pasó con la rendición de cuentas de la parte pedagógica? En este trimestre, el centro educativo presentó o se dieron tantas deficiencias en español. Este es el porcentaje en base a la matrícula. Nuestro estudiante tiene problemas para comprensión lectora, ¿qué vamos a hacer? Nuestro chico tiene problemas en los cálculos mentales, ¿cómo lo vamos a ayudar? Y es algo que debes generar jornadas de conversación entre supervisor, director, docente. Hay trabajador, hay orientador, ese debe estar involucrado. Asociación de padres familia, la directiva por lo menos. ¿Qué vamos a hacer? Bien, tomando como base los conceptos anteriormente expuestos, podemos entonces definir la supervisión docente de la siguiente manera. Ahora sí, servicio de ayuda y asistencia al educador destinado a lograr el mejoramiento de los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje que atañe todas las actividades y a todas las personas que concurren al proceso educativo y que se realiza mediante un trabajo cooperativo. Cooperativo. Miren, en una escuela en Panamá, cuando yo laboraba en Panamá, se evaluó el perfil del docente y su formación académica. Y teníamos en el aula docentes, profesores de español, pero laboraban como maestros. Y esa escuela, recuerdo, implementó un programa en donde un maestro daba español, otro daba geografía e historia, otro daba matemáticas. Y era muy valioso, porque eso le permitía al chico que cuando ingresaba a la premedia, al séptimo, eh, tuviera esa oportunidad de conocer un poquito cómo funciona la atención en la premedia, que se van a encontrar diferentes docentes con diferentes personalidades. Y eso tuvo un impacto, pero eso no resultó como una iniciativa de que vamos a hacerlo por ensayo y error, no. Eso resultó de producto de un análisis de
dar respuesta a un mejor servicio a los estudiantes. ¿Lo están ahí? Y profesor, eso que Aquí acaba de estamos, decir profesor. del docente, de lo que implementó ese colegio, Ujú. esto se da en algunos colegios privados y bueno, y ahí pues, económicamente ellos pueden hacer el pago de docente, por lo menos en el área de matemática, colocan a profesores de matemática y que le imparten matemática a los niños de primaria y es muy bueno, es bueno, Buenísimo. qué bueno. Pero esas son iniciativas producto de la supervisión educativa, que pudo salir de la local, de un análisis, una reflexión de, vamos a decir que el director y su director, y quizás pueda ser que involucraron al supervisor renal. Y oye, vamos a implementar, sí, debieron para consultarle si se podía o no se podía. Vamos, oye, vamos a implementar esto. Recuerdo que esa escuela tenía 5 primer grados, 5 segundos, 5 sextos, y así. Y tenía docentes especiales. Pero son iniciativas que tienen algunos colegios donde directores que están enfocados, porque la, la tarea de educación debemos todo empujar esa carreta. Y yo he dicho algunas realidades y verdades aquí y que son producto de las experiencias de docente, pero el que aspira a ser docente tiene que estar claro que cada día nuestro trabajo se hace más difícil por muchas situaciones. Hoy en día tenemos estudiantes que manejan mejor la tecnología que el maestro. Y que lastimosamente utilizan esa tecnología para otras cosas que no son las más productivas. Hermosa esta carrera, está hermosa esta profesión. ¿Y qué satisfacción tú tienes cuando tú te topas con esos chicos que fueron tu docente, tu estudiante y te dicen gracias, maestro, gracias, profesor, por todas las orientaciones que me dio? O cuando tú te despides de una escuela y te hacen esas cartitas esos niños. O cuando tú llegas al final del curso del año y ves a esos niños cómo leen con soltura. Eso no tiene precio. Esos son los incentivos más grandes que podemos tener como docentes. Es cierto que el incentivo económico es bueno, sí, pero aquí vamos a tener docentes, compañeros, que nos pueden aumentar $1,000 y a todos le ponen pero. Nos pueden aumentar $1,000 más y todo les incomoda. No tienen esa paciencia, no tienen esa vocación de servicio. Muchos docentes piensan que están haciéndole un favor a esos niños. Usted no está haciendo ningún favor, usted le están pagando. Un favor es cuando usted no cobra, usted no recibe nada de remuneración. Entonces, esta tarea nos debe llevar a reflexionar mucho a todos los que estamos en educación, todos, desde la ministra para abajo. La supervisión agente identificable que ha dado origen a innumerables definiciones y Mideo Giuseppe y Nerisi, que fue un docente brasileño. Investíguense y lean esto. La define como la supervisión escolar es la expresión máxima del liderazgo de educación en acción. La supervisión escolar apunta al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, para lo cual tiene que tomar en cuenta todas las estructuras teóricas, material y humana de la escuela. O sea, la supervisión es el liderazgo educacional en acción, es la máxima. Pero tenemos en supervisión
supervisores que le dicen al director, oiga, tal día voy para su escuela, téngame un sancocho. ¿Qué es eso? Usted no está ahí para estar pidiendo eso da pena. Usted está ahí para demostrar que maneja la información, que tiene desempeño, que tiene esa competencia comunicativa. Supervisión educativa es el eje que impulsa las acciones de mejoramiento y perfeccionamiento del currículum. Su papel es fundamental, es el de determinar situaciones, descubrirlas, emitir juicios sobre cómo deben procederse en cada caso. Mejor dicho, es el mejoramiento de la instrucción, la evaluación docente, el liderazgo del currículum y la administración escolar. Y es lo que yo decía. Si su profesor llega, ya sea local o regional, llega al aula y ve que el docente tiene algunos estudiantes con unas dificultades, bueno, usted lo orienta y le dice, ya hizo esto, conversó con el papá, para que se mejore ese proceso de instrucción. La evaluación docente es fundamental. Brindarle la oportunidad que el chico, bueno, tenemos que irlo preparando, que haga organizadores gráficos, que complete con organizadores gráficos, que haga esquemas mentales. Y la supervisión educativa no solamente implica esto, también implica la administración escolar. El supervisor no es jefe del director. El supervisor es un compañero que guía, que apoya, que orienta, es el asesor del director. El jefe del director es el director regional, el subdirector técnico docente. Entonces usted como supervisor debe orientarlo, apoyarlo, guiarlo. Si el supervisor fuera el jefe del director, hace rato hubieran votado a más de 4 supervisores. Ah, ¿lo están ahí? Sí, profesor. Profesor. Entonces, el supervisor orienta, apoya, guía, pero a veces estas orientaciones no son bien tomadas. Hay unos casos que no son bien tomadas, pero bueno, uno salva su responsabilidad, porque el supervisor es el ojo y oído del director regional. Él cuando llega a una escuela y ve esto, y ve una situación que no es la más apta, él hace una acta o un informe y se lo envía al director regional. Es por eso que ustedes ven que muchos directores lo han votado y algunos lo han castigado y lo han mandado para otras áreas. Porque cuando le hacen una serie de las auditorías, qué sé yo, o lo acusan y vienen las investigaciones, no tienen cómo defenderse. Algunos lo han votado lastimosamente. Yo conozco varios casos y conozco casos de algunos que lo han mandado para otras regiones educativas. Pero sin embargo no conozco ningún caso de supervisor que han votado. Porque si el director comete un error y el supervisor es el jefe, entonces el responsable es el supervisor. Así que esto es eh, algo que tenemos que tener presente para los que en un momento lleguemos a ser directores, que tengamos claro y ir eliminando esas malas concepciones sobre la supervisión y apreciarla como debe ser. Entonces la supervisión requiere de qué? ¿Qué requiere la
la supervisión. Y es lo que hace un rato hablábamos. Conocimiento de la situación en que se da el proceso de enseñanza-aprendizaje. Análisis y evaluación Buen constante. día. Profesor, quisiera hacer una pregunta. Dígame. Mi nombre es Elías González. Bienvenido, Elías. Profesor, ¿existe, pues, para los que en algún momento quieran optar por entrar a supervisión, existe algún tipo de seminario, de capacitación que se le da al supervisor antes de ir o alguna capacitación constante antes de ir a las escuelas? Esa es una pregunta. Bueno, respóndame esa. Repíteme. Sí, a ver si escucha bien. Ajá, dale, ahora sí. Sí, ok, gracias. Si existe, por lo menos cuando para la supervisión se concursa, ¿verdad? Y la dirección también. Ok. Cuando la persona concursa para la supervisión, una vez que llega allá al cargo de supervisión, ¿existe algún tipo de capacitación constante para el supervisor? ¿Cómo debe él enfrentarse a la escuela? ¿Cómo él debe llegar? Porque yo estoy leyendo en todas sus diapositivas, y correcto, así debe ser, pero en la práctica a veces no se siente eso. Ujú. No se da. Como el supervisor. Digo, ¿será que es que falta un poquito más de capacitación, así como al docente también se le da o se le debería dar, se le da también al supervisor? Bueno, gracias por tu pregunta, Elías. Muy atinada. Eso es lo que queremos, que su participación enriquezca esta exposición. Bien, eh, les digo algo. Esto va a depender de iniciativa de planta central y en segunda instancia de iniciativa por parte de las regiones educativas. Eh, en un concurso anterior, el último concurso de supervisión y dirección que se realizó, los convocaron por parte de la Dirección Nacional de Educación. Los mandaron una semana para el Cameron, toda la semana, pero no fueron para allá a disfrutar. O sea, ellos estaban de 8 a 4 en jornadas para hacer esto que usted nos pregunta, Elías, para darle esa inducción. Porque es cierto, el que salió ya elegido como director, su director o supervisor, ya está elegido en propiedad porque se supone se ganó el concurso en buena línea. Entonces se le está dando una inducción para complementar y ponerlo en sintonía sobre la realidad educativa. Porque cuando tú o cuando a uno lo escogen y usted llega al aula, usted se va a encontrar con una realidad totalmente distinta. Situaciones que usted tiene que darle respuesta. Y es lo ideal. Eso se hizo en la última, el último concurso. Pero también recuerdo que anteriormente, los que están en ejercicio y tienen ya un par de años en el sistema, no sé si recuerda que se estaba dando anteriormente escuela para directores. ¿Y quiénes ingresaban ahí? Docentes que tenían la intención, primero directores, segundo supervisores que ya estaban en ejercicio y segundo también docentes que en un momento tienen la aspiración de ser directores, subdirectores o supervisores. Se daba eso, era un curso que demoraba no sé cuántos meses, 4 o 6 meses. Después se dio un diplomado para líderes educativos que era para directores, subdirectores y supervisores. Igual, se hablaba de tantas cosas de la ética, cómo abrir un proceso disciplinario, el liderazgo, ¿ya? Tantas cosas que nosotros debemos saber y debemos manejar. Y esto no solamente se debe hacer con los directores, se debe hacer con el nuevo docente. Yo como director de una escuela los reúno, me llegaron 4, los reúno y les manifiesto toda esta información que él necesita conocer.
hace 2 años atrás, 2 años creo, cuando entró este gobierno, yo tengo entendido que los que llegaron en nuevo, que fueron como cuatro supervisores nuevos asignados, algo, le digo algo, también en las regionales educativas existe la figura del supervisor asignado. ¿Cuál es ese? Bueno, aquel que el gobierno de turno los trae hacia la dirección regional porque de repente hizo política o qué sé yo, o es partidario. Entonces a esto se le dio una inducción de unos días, pero también está esa figura. Entonces, eso es positivo, pero yo les digo, compañeros, si a mí me eligen director, subdirector o supervisor, y yo no tengo la oportunidad que se me brinde esa inducción, yo voy a investigar, yo voy a leer, yo voy a hacer un diagnóstico, yo voy a conocer esa realidad y yo voy a leer, voy a prepararme, porque en leyes hay algo que la omisión o el desconocimiento de la ley no te hace que te exoneren de la culpa, de eso, te dejo juzgar. Entonces esto es fundamental. Es el ideal, compañero Elías, que se dé, ojalá se dé a los nuevos, y no se brinde a los nuevos, sino también se dé oportunidad de curso, como se hacía anteriormente, escuela para editores, el diplomado. Sí, gracias, profesor. Ok. La supervisión educativa puede ser así en dos sentidos. General, esta es cuando la ejerce los nacionales y los regionales. Ese es general. Y particular cuando la realiza el director o su director. Ahí estamos claros, ¿verdad? Se puede dar en dos sentidos, general o particular. Lo que sí no puede, lo que sí le requiere el general, que para entrar al aula nacional o regional debe tener el visto bueno del director. Si el director dice no, el supervisor regional o nacional no puede ingresar al aula, lamentablemente, porque el jefe de la institución es el director. Y muchos directores se dan a respetar. El objetivo primordial de tener la supervisión es dos: la formación integral del alumno, la atención de las necesidades sociales en el ámbito de la educación. Y ahora en el ámbito social, yo les decía, conversaba con unos docentes, oiga, le envío ese material impreso, esa guía, póngale un mensaje dirigido a sus chicos, de que a pesar de la distancia, son queridos, son importantes, son valorados. Mándale ese mensaje, porque nosotros tenemos situaciones de que hay estudiantes nuestros que han perdido un familiar producto del COVID. Y hay estudiantes que sus padres han perdido el trabajo. Y uno tiene que ser muy humano para brindar esas necesidades sociales, darle ese aliento a ese chico. ¿Cuántas situaciones no se están dando en nuestras aulas, en nuestros hogares? ¿Cuántos chicos antes o niños antes que eran violentados en las casas? Esto da tristeza y esto nos preocupa, porque tenemos niños que ustedes saben que tienen que lavar su ropa, niños que tienen que pilar, niños que tienen que trabajar como viejos, como adultos, y encima niños que son maltratados, niños que no son queridos, niños que recibían algo de alimentación en las escuelas. Esto es lo que
nos hace reflexionar sobre la tarea de nosotros. Pero también la pandemia no ha sido mala. También tenemos padres de familia que ahora se sientan con sus hijos a estudiar, que se sientan a jugar con ellos. Porque antes por tener un horario o tener dos trabajos, llegaban de noche, salían y los niños dormidos y regresaban y los niños dormidos. Ahora, porque labora medio tiempo, le han prestado más atención a sus hijos. Y los docentes de este país han sido una población de profesionales bendecida, porque mientras otros perdían el trabajo, a nosotros se nos hizo un aumento. Al único sector de profesionales que se le aumentó en plena pandemia fue a los docentes. Y hemos recibido ataques, sí, por algunos que no están centrados en su labor. Entonces, nuestra tarea es ayudar, la supervisión es ayudar, no es indicarle el procedimiento a los docentes de cómo debe hacer esto y luego ver si lo hizo igualito. Eso se deja para la receta al que quiera hacer dulce. Aquí está el procedimiento y yo luego voy a ver si lo hizo bien. Eso no es así, eso no funciona así. Es estimularlo, orientarlo. También tenemos nuestras aulas docentes que necesitan una voz de aliento, que sean escuchados. Levantarlo, darle ánimo para que ya no siga con ese conformismo de que o hacer lo mínimo, lo mínimo, no doy un poquito más. Porque la educación no se trata de receta. La educación se trata de creatividad, de ingenio, de habilidad, de actitudes y de habilidades. Veamos el caso ahora de la evolución de la supervisión, la fase de la fiscalización. Esta fase era la que se daba al principio, que estaba relacionado con lo que se llama, ¿cómo que se llamaba? Inspección, que era ver que se estaban cumpliendo con las normas y las leyes. Es un proceso rígido, pero que estás enfocado si el docente está asistiendo a la clase de lunes a viernes, pero no le presta atención en las necesidades del estudiante o su logro de aprendizaje. Y es por eso que cuando, miren, le voy a contar un caso. Cuando el supervisor no está enfocado en lo que tiene que hacer, comete estos errores. Yo conozco el caso de una supervisora que se iba a la cabecera del distrito, cerca de la piquera de la terminal, a ver qué docente llegaba miércoles, jueves. Y esto es una realidad, eso se dio, eso se daba en la etapa fiscalizadora. Usted no está para eso. Porque tenemos docentes que no faltan de lunes a viernes, están en el aula, pero en el caso están haciendo todo menos atendiendo a los niños, pero están en la escuela. O sea que de que esté en el aula de lunes a viernes, eso no es garantía de que se está desarrollando el proceso de aprendizaje y que los niños están recibiendo una buena atención. Entonces, la fase fiscalizadora, que quede claro, era la que se estaba pendiente de que se cumpliera el horario, las normas, las leyes. Era rígida. La fiscalizadora se da cuando el supervisor, un miércoles, en la tarde, se topa, en la mañana o al mediodía, se topa
al docente en la central y le pregunta y le dice, ¿usted qué hace por aquí? Si usted tiene que estar trabajando. Y lo agarra y le recibe y le dice 3 y 4 cosas. Eso es fiscalizadora. Usted no sabe por qué ese docente salió. Tiene el hijo enfermo, tiene un familiar enfermo, tiene una situación apremiante. O tenía una llamada al juzgado que no podía faltar. Bueno, esas situaciones se dan en la fiscalizadora. Luego viene la fase constructiva. La fase constructiva es la segunda fase de la evolución de la supervisión, que reconoce la necesidad de mejorar la situación, la actuación de los maestros. Y aquí donde era de imperiosa necesidad el dirigirles cursos, seminarios, capacitaciones dedicados a mejorar a los docentes, capacitarlos. ¿Ya? Aquí en la constructiva se hablaba mucho de algunas deficiencias que se presentaban en el acto docente, en el acto de atención a los estudiantes. Y se trataba a través del diálogo de llegar cómo lograr a superarla. La siguiente fase, que la denominamos fase 3, es la fase creativa. Esto es en la evolución del concepto de supervisión escolar. Es la que se vive actualmente. Es un servicio que tiene como objetivo primordial el perfeccionamiento de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo. Fíjense y le repito, se refiere al perfeccionamiento de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso involucra todo. Tipo de supervisión. Vamos a hablar rápidamente, nos quedan unos minutos. La supervisión educativa autocrática. Neresi la define como aquella que en el supervisor es quien prevé y dispone todo para el funcionamiento de la acción de la escuela. En ella el supervisor es clave, él da las órdenes, las sugerencias, las directrices para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este tipo de supervisión no acepta las sugerencias, opiniones de los docentes, porque él se cree el especialista, él se cree el dueño de la verdad. ¿Ya? Y también tenemos que aceptar que hoy en la actualidad tenemos docentes bien preparados y muchas veces tienen mejor manejo que el supervisor, mejor desempeño. Es una realidad, porque el supervisor llegó o el director llegó, el director de escuela o su director dice, bueno, ya llegué, ya no estudio más, ya no me preparo. Entonces, la autocrática es muy rígida porque él se cree el jefe y aquí no se trata de ser jefe. Aquí se trata de ser aliados de trabajo en equipo. Viene la supervisión educativa. El supervisor autocrático se caracteriza por el siguiente rol. Emite órdenes, controla que se cumplan las órdenes, propone soluciones por sí mismo, utiliza la autoridad, la intimidación en vez de la confianza y la cooperación. No utiliza la capacidad creativa del docente, no cuenta con las diferencias individuales, no toma en cuenta la sensibilidad de las personas. Estas son algunas características del rol del supervisor autocrático. Vemos ahora la supervisión escolar democrática. Bueno, esta es un poco más flexible. Neresi nos la define como la actuación del supervisor modificada ante el sombrío panorama descrito anteriormente. Es decir, que existe una libertad, existe el respeto, existe la flexibilidad, la estimulación creativa, lo cual facilita en gran medida el proceso de supervisión. Porque el proceso de supervisión es un proceso de crecimiento. Hace rato decíamos de lograr que el maestro dé el paso hacia adelante.
Y para ello, tú tienes que crear ciertos ambientes. Y para ello necesitas ciertas actitudes. Ser líder no significa que usted tiene que imponer las cosas, porque ese es un tipo de liderazgo, sí es un liderazgo, pero no es más acertado. Porque tú se requiere, aquí es que, que exista libertad y sobre todo el respeto, la flexibilidad. Viene el rol del supervisor en, en este aspecto del estilo de supervisión democrática. Utiliza procedimientos científicos para resolver aquellas situaciones que se presentan. A ver, ¿cuál sería uno de esos procedimientos? Yo les pregunto. ¿Aló? La observación. Perfecto, correcto, así mismo es. ¿Ah? También un supervisor que toma este estilo no se deja llevar por lo que le dicen, porque tenemos que tener claro que ser director y ser supervisor es una posición que a veces crea muchos conflictos porque eh, tenemos personas que lo ven como enemigo y el supervisor, su director, no debe dejarse llevar por lo que me dicen y de una vez tomar ese rol del autoritario. Usted no sabe si es, como se dice por ahí, en buen panameño, le están poniendo una cascarita de guineo para ver si se resbala. Porque a veces tenemos personas también, usted sabe que tenemos las personas con sus actitudes, sus personalidades. Tenemos personas que son felices cuando al otro le va mal, porque comete errores. Y lo que sí no tiene que hacer ni los subdirectores, directores, supervisores es tener grupos, si no es equipo. Tienen grupitos y estos grupitos deterioran las relaciones humanas. No aceptar bochinche, que me dijeron, ¿eso qué es? El democrático se basa en las relaciones humanas, el respeto a la personalidad y la forma de ser de su equipo de trabajo. Estimula la iniciativa y la creatividad, estimula el equipo de trabajo para que busque soluciones a los conflictos, estimula el trabajo en equipo, realiza constantemente evaluaciones, autoevaluaciones, estimula el pensamiento crítico y la libre expresión de su equipo. Es decir, tenemos esta situación, bueno, reúne a los docentes y ver qué manera ellos proponen que se pueda solucionar esto. Toma en cuenta sus opiniones. Característica de la supervisión educativa. Debe atender los fines de la educación. Yo les pregunto, ¿cuántos fines tiene la educación panameña? 17. Correcto, así mismo es. Así mismo es. Y aquí un fin de la educación dice que nosotros tenemos que incentivar el amor por la patria. ¿Ah? Y vemos entonces eh, eh, el fin es, ¿cómo es el fin? Coadyuvar al fortalecimiento de la conciencia nacional, la soberanía. Entonces vemos pues que docentes que le dicen, tenemos que venir el 3 y 4, se molestan con el director porque dice, con el director o el subdirector o el supervisor, se molestan porque dice, el 3 y 4 yo no voy porque ese es un día feriado. ¿Quién le dijo a usted que para los docentes el 3 y 4, los días, el 10, el 28, ese es un día feriado para el docente?
Ese es día de fiesta nacional y los docentes somos los que tenemos que engalanar esos actos culturales. Docentes que, no docentes que para esos días se enferman y le hacen un espectáculo al director. Pero eso pasa cuando un director no está claro con su rol. Yo como director envío la circular 15 días antes y les digo tal día van a desfilar. Y le hago mención a la disposición legal. Y el que no va tiene ausencia. Grabémonos esto. Nosotros somos los docentes y nosotros estamos atendiendo a los fines de la educación. Bueno, el 10 se celebra en Los Santos. Bueno, bueno, ese día nos quedamos pues porque nosotros no tenemos actividades acá, nos quedamos en la casa. Pero el 3 y 4, el 4 que debemos saludar a la bandera, los símbolos patrios, dice, se debe izar. Docente en casa. Entonces, las características de la educación que debe ser que se planifica todo. Y en el caso de los directores, deben hacer su plan anual, su plan de acción. Y en el caso de los supervisores, tienen que hacer su plan anual de supervisión. Es democrática porque se toman en cuenta hasta los demás actores. Es cooperativa porque también en la supervisión se da la supervisión cooperativa. Se puede llevar de 2 o 3, 5 supervisores a una sola escuela y eso está legal. Lo que no se puede hacer es que si yo no soy supervisor de una especialidad, no puedo evaluar a un docente. Por ejemplo, inglés. Si yo no soy especialista en inglés, no puedo evaluar a ese docente en inglés. Es integrada porque realiza la integración de los labores científicas porque toma en cuenta esos pasos, esos procesos, ¿ya? Es flexible porque está abierta a los cambios y a la realidad social y es permanente porque debe ser constante, constante. Bien, ahora estamos a distancia. Ah, no voy a planificar porque estoy en distancia. No, usted planifica y usted lo va a subir al correo del supervisor o el director y usted lo va a subir a la plataforma si se está usando Team, por ejemplo. Creo mi equipo, ahí tengo todos los directores o los docentes y usted sube esa planificación. Y ahí estamos viendo qué está haciendo el docente. O usted tiene conectividad, bueno, me manda el link y yo me ingreso como director a esa clase. Y el docente no debe incomodarse. Lo que tiene que hacer el director o supervisor es decirle, mira, te felicito, me gustó tu planteamiento, tienes buen manejo, me gustó tu desenvolvimiento, tienes una buena comunicación, esa competencia comunicativa la tienes bien desarrollada, te felicito. Eso, pero no es entrar y ya me salí. No, tú tienes que de informarle al docente, debes mejorar esto. Mira que pasó esto, iniciaron tal, tal, tal. Pero no que el docente desconozca, tú tienes que informar, porque es científica. Principio de la supervisión educativa. Debe ser adoptada por un sistema educativo, claro, el Ministerio de Educación. Actuar democráticamente, todos los que participan tienen libertad, ser inclusiva, ser cooperativa, ser constructiva, objetiva, científica y ser permanente. Objetiva, que no es que me dijeron. Taller número 1 presencial es de esta sección. Luego de la exposición de la data del facilitador, defina qué es supervisión educativa.
Existen innumerables definiciones y opiniones sobre la supervisión educativa, pero todas coinciden en que considerarla como el eje que impulsa las acciones de mejoramiento de la instrucción. Pero para ello, el supervisor debe poseer una serie de atributos como lo es la capacidad directiva y la madurez pedagógica. ¿Por qué? Entonces usted me va a hacer un ensayo, ahí no lo dice, pero usted va a hacer ensayo para responderme. ¿Por qué tiene que tener esa capacidad directiva y la madurez pedagógica? ¿Ya? Tú quieres ser director, subdirector o supervisor. Tú tienes que tener madurez, capacidad directiva y madurez pedagógica. Tienes que estar preparado. No es posible que tú no sepas. Ve acá, las leyes no las vamos a saber todas porque no somos abogados. Pero tú tienes que saber, por lo menos, que el decreto 100 establece las funciones del director, del maestro, del supervisor. Tienes que saber cuáles son nuestros códigos de ética. Tú tienes que saber que cuando tú no puedes llegar con el relajo, el desorden a las escuelas, o vacilando, o poniendo sobrenombre. ¿Qué es eso? Entonces, esta tarea la van a encontrar en la plataforma. Yo no la he subido, más tarde la subo y se la estaré compartiendo al grupo. Vamos a abrir el compás si hay unos minutos, unos 2 minutos para conversar.